¿Has sentido alguna vez que, a pesar de tus oraciones y tu fe, una sombra sutil se cierne sobre tu descanso nocturno, robándote la paz y la serenidad que tanto anhelas? Te despiertas a menudo con una sensación de cansancio persistente, como si el sueño no hubiera logrado restaurar completamente tu espíritu. Hay quienes, a pesar de sus esfuerzos y su buena voluntad, parecen cargar con un peso invisible, una inquietud constante que les impide encontrar la verdadera tranquilidad en su propio santuario, su dormitorio. Este lugar sagrado, destinado al reposo, la intimidad y la reflexión más profunda, debería ser un refugio de paz. Sin embargo, para muchos, se convierte en un escenario de batallas silenciosas, de noches turbulentas y de un malestar que no logran comprender. ¿Qué pasaría si te dijera que la fuente de esta miseria oculta, de esta fatiga espiritual y de este desasosiego en tu vida personal, podría estar ligada a un objeto tan común, tan mundano, que nunca lo habrías considerado? Un objeto que quizás se encuentra en este mismo instante en tu dormitorio, en un lugar que consideras inofensivo, pero que, según la profunda sabiduría de los santos, está atrayendo influencias que perturban tu descanso, tu paz interior y, en última instancia, tu destino espiritual. No es una superstición vacía, sino una verdad profunda sobre la energía y la simbología de nuestros espacios más personales. Este objeto, en su posición actual, podría ser la razón por la que tus noches son inquietas, tus mañanas pesadas y tu espíritu carente de la armonía que Dios desea para ti. Mira a tu alrededor, en tu habitación. ¿Dónde has colocado tu escoba? Sí, esa humilde herramienta de limpieza. Porque quizás ahí radica un bloqueo invisible que ha estado saboteando tu felicidad y tu descanso durante años. Sé que esto puede sonar extraño, incluso descabellado, pero te pido que esperes antes de desestimar esta revelación. El Padre Pío, ese místico de San Giovanni Rotondo, el santo de los estigmas y de una profunda conexión con el mundo espiritual, lo sabía. Nuestras abuelas y tías más piadosas, guardianas de una sabiduría ancestral, también lo sabían. Y hoy, finalmente, entenderás por qué este objeto cotidiano posee un poder energético y espiritual tan potente que puede proteger tu sueño y tu alma, o abrir la puerta a años de miseria y desasosiego. Siglos de sabiduría popular cristiana, transmitida de boca en boca en los pueblos de Italia donde el Padre Pío ejerció su ministerio, han reconocido la importancia de este humilde objeto. Generaciones de hombres y mujeres de fe han respetado estas reglas, comprendiendo que la armonía del hogar no es solo una cuestión de orden físico, sino de alineación espiritual. Y sin embargo, en nuestra época moderna, tan acelerada y materialista, casi hemos olvidado por completo este valioso conocimiento, relegándolo a un plano de supersticiones o costumbres anticuadas. ¿Estás listo para descubrir por qué tu escoba podría ser la fuente oculta de tantas noches en vela, de tanta ansiedad y de una fatiga espiritual que te impide vivir plenamente la gracia de Dios? ¿Por qué el propio Padre Pío advertía a sus fieles sobre este error que quizás cometes cada día sin darte cuenta? Lo que voy a revelarte no es una simple creencia popular, sino una profunda verdad espiritual que influye directamente en la armonía y el equilibrio energético de tu dormitorio, el espacio más íntimo de tu hogar. Una verdad que la Iglesia a veces ha mantenido en silencio, pero que santos como el Padre Pío compartían discretamente con aquellos que buscaban alivio para sus sufrimientos. Y lo más inquietante es que podrías estar saboteando tu propia paz y tu descanso cada noche, simplemente colocando tu escoba en el lugar equivocado. ¿Nunca has sentido esa extraña impresión de que algo no va bien en tu dormitorio,
esa sensación inexplicable de pesadez al cruzar el umbral, esas noches en las que el sueño no llega o está plagado de pesadillas, ese despertar sin energía, como si no hubieras descansado en absoluto. Todo esto podría tener una fuente común que nunca habrías imaginado. En unos momentos, te revelaré un secreto ancestral que el Padre Pío conocía a la perfección y que compartía únicamente con sus discípulos más cercanos y con aquellos que venían a él con un corazón abierto en busca de guía. Un conocimiento transmitido en el secreto de los monasterios y hogares piadosos durante siglos. Un saber que ha permitido a miles de personas transformar radicalmente su destino espiritual y material, empezando por la santificación de su propio descanso. No es una simple superstición campesina, no es un folclore sin fundamento. Es una verdad espiritual profunda que influye directamente en tu capacidad para vivir en armonía con las fuerzas invisibles que nos rodean, fuerzas que el Padre Pío percibía claramente y contra las cuales nos advertía. Y lo más perturbador es que podrías estar invitando a la miseria y al desasosiego a tu propio santuario del sueño todos los días, simplemente por colocar tu escoba de cierta manera en un lugar que 9 de cada 10 personas utilizan sin pensar, por pura costumbre o por una falsa noción de comodidad. Este simple cambio, que no te costará un centavo y tomará solo unos segundos, ya ha transformado la vida de miles de personas. Algunos han visto cómo sus noches de insomnio terminaban en cuestión de días. Otros han recuperado la vitalidad después de años de fatiga crónica, y otros más han visto cómo los velos de ansiedad que empañaban sus mañanas se disipaban como por arte de magia. Incluso las relaciones de pareja han encontrado una nueva armonía y una intimidad renovada, una vez que el espacio de descanso fue purificado. Sé que esto puede parecer increíble. Yo mismo era escéptico antes de descubrir el poder de este secreto, pero los resultados son evidentes, innegables, perturbadoramente verdaderos. No cierres este video ahora. Lo que aprenderás en los próximos minutos podría transformar literalmente la atmósfera de tu dormitorio y la calidad de tu vida diaria, infundiendo paz donde antes había inquietud. Antes de revelarte este secreto, déjame probar que esta sabiduría espiritual es real y que ya ha cambiado innumerables vidas, vidas como la tuya, personas que, como tú quizás hoy, luchaban contra una serie inexplicable de dificultades y desgracias que parecían invadir su espacio más íntimo. Permíteme hablarte de Elena, una maestra de música de 50 años, de un pequeño pueblo cerca de Milán. Durante años, su dormitorio parecía ser el epicentro de una tensión inexplicable. A pesar de su fe y sus oraciones diarias, el insomnio era su compañero constante. Se acostaba agotada, pero su mente no paraba de rumiar preocupaciones, y si lograba dormir, las pesadillas la asaltaban. Se levantaba cada mañana más cansada de lo que se acostaba. Era como si un manto de intranquilidad cubriera su espacio de descanso, me confesó con lágrimas en los ojos. Consultó médicos, psicólogos, pero nada parecía funcionar. Hasta que un día, en una peregrinación a San Giovanni Rotondo, conoció a una anciana devota que le había sido fiel al Padre Pío desde su juventud. Esa mujer, con una sabiduría serena, simplemente le preguntó, ¿dónde guardas tu escoba en casa, hija mía? Una pregunta que a Elena le pareció absurda. Sin embargo, la anciana le explicó, con paciencia, la enseñanza del Padre Pío sobre la escoba y el dormitorio. Elena recordó que, por costumbre, siempre guardaba su escoba detrás de la puerta de su habitación, un lugar que le parecía práctico. Siguió el consejo y movió la escoba a un lugar más adecuado. En solo una semana,
Sí, escuchaste bien, solo 7 días, la atmósfera de su dormitorio se transformó. Las noches de Elena se hicieron más tranquilas. El sueño, profundo y reparador, regresó, y las pesadillas desaparecieron. Esa sensación de opresión se disipó como por arte de magia, y Elena recuperó la vitalidad que creía perdida. También está la conmovedora historia de Marco y Sofía, una joven pareja de Roma. Su matrimonio, aunque lleno de amor, atravesaba un periodo de inexplicables conflictos y una creciente distancia emocional, especialmente en su dormitorio. Las pequeñas discusiones se volvían enormes, y la intimidad que antes compartían se había vuelto tensa. Se amaban, pero el espacio de su habitación se sentía cargado, me dijo Sofía con la voz entrecortada. Un día, el abuelo de Marco, un hombre de profunda fe que recordaba las enseñanzas de su propia abuela sobre el respeto a los objetos y los espacios, visitó su hogar. Al entrar en el dormitorio de la pareja, su mirada se posó inmediatamente en una escoba nueva, que Sofía había dejado apoyada en la pared junto a su cama, pensando que así estaría a mano para una limpieza rápida. El abuelo, con una mirada seria pero amable, les contó la sabiduría del Padre Pío sobre el significado de la escoba en el dormitorio. A pesar de su escepticismo inicial, la pareja decidió seguir el consejo del anciano. Movieron la escoba a un armario de servicio en otra parte de la casa. La semana siguiente, como si un velo se hubiera levantado, las tensiones disminuyeron. Las conversaciones se volvieron más abiertas, más cariñosas, y la armonía regresó a su dormitorio. Nos da vergüenza admitirlo, me confesó Marco, pero ese simple gesto logró lo que meses de intentos de comunicación no pudieron. Es como si el aire de la habitación hubiera cambiado. ¿Y qué decir de la pequeña Isabella, de 7 años, que vivía en un pueblo costero de Portugal? Desde hacía meses, Isabella sufría de terribles terrores nocturnos y se negaba a dormir sola en su habitación. Siempre alegaba que había sombras y que la habitación le daba miedo, a pesar de que sus padres habían puesto luz de noche y habían bendecido el espacio. Su abuela, una mujer de fe que había emigrado de Italia y había crecido con las historias del Padre Pío, notó que una pequeña escoba de juguete de Isabella, una réplica de las escobas de bruja para Halloween que la niña adoraba, siempre estaba apoyada en la esquina de su habitación, justo al lado de la ventana. Mamá, nunca se guarda una escoba, ni siquiera de juguete, en la habitación donde uno duerme, le dijo la abuela a la madre de Isabella, recordando las enseñanzas de sus ancestros sobre la pureza del espacio de descanso. Una vez que la escoba de juguete fue retirada del dormitorio y guardada en el cuarto de juegos, Isabella finalmente recuperó noches de paz. Es como si un peso se hubiera quitado de mi casa y de mi niña, me dijo la madre emocionada. Isabella ya no ve sombras, y ahora duerme tranquilamente hasta el amanecer. Estos testimonios no son coincidencias aisladas. Se suman a cientos de otros que he recopilado a lo largo de los años en mi investigación sobre las enseñanzas discretas y a menudo olvidadas de los santos. Quizás pienses que esto es imposible, que son meras coincidencias o el poder de la sugestión. Eso es exactamente lo que pensé yo también antes de comprender el poder de esta sabiduría milenaria. Pero los resultados hablan por sí mismos, con una elocuencia innegable. No hay coincidencias en el camino de la fe. Si estás viendo este video en este momento, es porque tu alma ha guiado tus pasos hasta aquí. La providencia divina tiene una forma misteriosa de ponernos en el camino de lo que necesitamos, justo cuando más lo necesitamos.
El propio Padre Pío hablaba a menudo de esos encuentros divinos, esos momentos en los que Dios coloca en nuestro camino exactamente lo que es necesario para nuestra elevación y protección espiritual. Decía, la oración es la mejor arma que poseemos. Es la llave que abre el corazón de Dios. Pero también entendía que nuestras acciones cotidianas, por pequeñas que fueran, podían alinear o desalinear nuestro espíritu con la gracia divina. Quizás esta mañana te despertaste con la sensación de que algo debía cambiar en tu vida, una necesidad profunda de encontrar más paz y armonía en tu santuario personal. Quizás has sentido durante mucho tiempo que la tranquilidad y el verdadero descanso que mereces se te escapan, como si una fuerza invisible te retuviera. Tu intuición te ha llevado aquí porque tu espíritu sabe que es hora de romper esas cadenas invisibles que te impiden vivir plenamente la gracia de Dios. Desde tu nacimiento, el Espíritu Santo ha velado por ti, te guía, te protege y hoy te ofrece una clave para transformar tu destino, empezando por la santificación de tu espacio más íntimo. Porque sabes, la paz interior y la armonía en tu vida personal no son una cuestión de suerte o de merecimiento aleatorio, sino de alineamiento espiritual. Cuando vivimos en armonía con las leyes espirituales que los santos como el Padre Pío conocían íntimamente, la providencia divina conspira para ofrecernos protección y bendición. Estás aquí porque tu momento ha llegado, tu momento de liberación, transformación y elevación espiritual. Lo que aprenderás en unos instantes cambiará para siempre tu relación con tu dormitorio, ese santuario que debería ser un refugio de paz, un lugar de recarga espiritual y de conexión íntima con lo divino. Confía en esta sincronicidad divina. No es casualidad que estés aquí ahora escuchando estas palabras. Pero antes de revelarte este secreto, debo advertirte, en este momento, en tu dormitorio, probablemente estés cometiendo un grave error, un error que 9 de cada 10 personas cometen sin darse cuenta, impulsadas por la costumbre o la ignorancia de las leyes espirituales sutiles. Este error parece inofensivo, incluso inocente. Forma parte de tus gestos cotidianos más automáticos. Quizás lo repites varias veces al día sin pensarlo, simplemente colocando tu escoba en un rincón de tu habitación o detrás de la puerta del armario en tu dormitorio. Sin embargo, cada vez que lo cometes, refuerzas un bloqueo espiritual que invita a la desgracia sutil, a la inquietud y al desasosiego a tu vida. El Padre Pío, con su extraordinaria capacidad para percibir el mundo invisible, podía ver literalmente las consecuencias energéticas de este error. Observaba cómo creaba lo que él llamaba una puerta espiritual por la que las influencias negativas podían penetrar y perturbar la paz de un hogar, especialmente en el espacio del dormitorio. Las consecuencias de este error son aterradoras cuando las conoces plenamente. No solo perturban la armonía de tu descanso, sino que crean un vórtice de energía negativa que afecta todos los ámbitos de tu existencia, tu salud física y mental, tu energía vital, tu capacidad de concentración y tu paz interior. Imagina durante todos esos años en los que has sentido esa pesadez inexplicable al irte a la cama, en los que te has preguntado por qué el sueño nunca te sonríe plenamente, en los que has sentido que algo no va bien en tu propio espacio personal. Es posible que se deba a este simple error que cometes inocentemente, noche tras noche. Algunas personas viven con este bloqueo durante décadas. Ven cómo su energía se agota, su salud se deteriora, su ánimo se apaga sin razón aparente. Piensan que es su destino, que así debe ser la vida para ellas. Pero no es verdad. No es tu destino sufrir. No es normal luchar constantemente contra esa sensación de opresión en tu propio dormitorio.
Si sientes esa pesadez, esa estancación, esas tensiones inexplicables o esa falta de descanso reparador, quizás sea porque reproduces este error ancestral día tras día. Cada hora que pasa con tu escoba mal posicionada en tu dormitorio, refuerza este bloqueo. Cada día que transcurre sin corregir este error, invita a más negatividad, más inquietud a tu espacio sagrado de descanso. Cada semana que persiste este problema, ancla más profundamente este patrón de dificultades en tu vida. Es urgente actuar ahora, no mañana, no más tarde en la semana, hoy, ahora, en cuanto comprendas la naturaleza de este error. En un instante, entenderás de qué se trata y, sobre todo, aprenderás cómo corregirlo para siempre, cómo transformar tu dormitorio en un verdadero santuario de paz y protección, como el Padre Pío enseñaba a sus discípulos más cercanos. La escoba, ese objeto tan simple, tan cotidiano, lleva en sí una simbología espiritual de una profundidad extraordinaria. En todas las tradiciones cristianas de Europa, desde hace siglos, la escoba ha sido reconocida como mucho más que una simple herramienta de limpieza material. En la tradición católica ancestral, particularmente en las regiones donde el Padre Pío ejercía su ministerio, la escoba era considerada un instrumento de purificación no solo física, sino también espiritual. Cuando nuestras abuelas piadosas barrían su hogar, no solo quitaban el polvo visible, a menudo recitaban discretas oraciones pidiendo que las energías negativas, las influencias maléficas y los bloqueos invisibles también fueran expulsados de su hogar. Los monasterios franciscanos, donde el Padre Pío pasó la mayor parte de su vida, seguían reglas muy estrictas respecto a los objetos y su almacenamiento, especialmente aquellos que tenían una función de limpieza o purificación. Estas reglas no eran simples cuestiones de orden práctico, sino que reflejaban una comprensión profunda de las leyes espirituales que rigen nuestro mundo y la sacralidad de los espacios. En su libro Meditaciones sobre la escoba y otros objetos cotidianos, uno de los discípulos directos del Padre Pío escribía: el Padre solía decir que la santidad se esconde en los detalles, en esos pequeños hábitos diarios a los que ya no prestamos atención. La forma en que tratamos los objetos que purifican nuestro hogar refleja nuestra actitud hacia la purificación de nuestra alma. Y sobre todo, donde los guardamos, especialmente en los lugares de mayor santidad personal, como el dormitorio. En la tradición de los exorcistas católicos, de los cuales el Padre Pío era un practicante reconocido, la escoba ocupaba un lugar particular. Simbolizaba el poder de discernir y expulsar el mal, de limpiar no solo la suciedad visible, sino también las influencias invisibles que perturban la paz de un hogar. Los antiguos textos de espiritualidad doméstica que se encontraban en muchos hogares cristianos hasta principios del siglo XX, a menudo contenían instrucciones precisas sobre cómo almacenar los objetos de limpieza y particularmente la escoba. Estos textos, hoy en gran medida olvidados, constituían un verdadero manual de protección espiritual del hogar. Incluso San Francisco de Asís, a quien el Padre Pío veneraba especialmente, hablaba del barrido como un acto de devoción, una oración en acción. Barréalo con amor y atención, decía, también es barrer los rincones oscuros de nuestra alma. En los pueblos italianos donde el Padre Pío ejerció su ministerio, las mujeres mayores transmitían oralmente reglas precisas sobre la escoba. Estas reglas no se consideraban simples supersticiones, sino una sabiduría práctica inspirada por siglos de observación y guía espiritual, forjada en la fe. La posición de la escoba en un hogar se veía como un indicador del estado espiritual del mismo.
Se decía que una escoba mal colocada podía crear una brecha en la protección espiritual de la casa, una puerta abierta a influencias perturbadoras, y que el dormitorio, al ser el lugar de mayor vulnerabilidad y descanso del alma, era el más sensible a tales desequilibrios. El propio Padre Pío, con sus extraordinarios dones místicos, podía percibir estas influencias sutiles. En varias ocasiones, testigos lo vieron entrar en una casa y pedir inmediatamente que se moviera la escoba de un dormitorio, incluso antes de sentarse o bendecir a la familia, explicando que el descanso es fundamental para la oración y la fortaleza espiritual. Nunca olvidaré el día en que descubrí este secreto. Fue hace 18 años, durante una etapa difícil de mi vida en la que la paz me eludía, especialmente por las noches. Mi energía vital estaba por los suelos. Mi matrimonio, aunque estable, carecía de esa chispa de serenidad en el dormitorio que siempre había buscado, y yo sufría de una fatiga crónica y una ansiedad nocturna que los médicos no lograban explicar. Mi fe era fuerte, mis oraciones constantes, pero el descanso me era esquivo. Esta búsqueda de paz me llevó a un pequeño convento franciscano en la Toscana, conocido por preservar las tradiciones más antiguas de la orden. Allí tuve la suerte de conocer a la hermana Clara, una monja anciana que había pasado su juventud sirviendo en hospitales cercanos a San Giovanni Rotondo y que había tenido el privilegio de escuchar al Padre Pío en varias ocasiones. Una tarde, mientras le confiaba mis dificultades, ella me hizo una pregunta que me pareció completamente desconectada de nuestra conversación sobre mis noches inquietas y mi ansiedad. ¿Dónde guardas tu escoba en casa, hijo mío, especialmente en tu habitación? Me reí un poco, pensando que quizás había un malentendido o que cambiaba deliberadamente de tema. Le respondí que, por una cuestión de practicidad, siempre guardaba una pequeña escoba detrás de la puerta de mi habitación o en el armario del dormitorio para poder limpiar rápidamente por las mañanas. Su rostro se oscureció ligeramente, una expresión de suave tristeza. El Padre Pío no lo habría aprobado, me dijo con voz suave pero firme. Él veía esto como una invitación a la inquietud y al desasosiego del alma. Durante la hora que siguió, la hermana Clara me compartió lo que el Padre Pío enseñaba sobre la escoba y su posición correcta en un hogar cristiano, especialmente en el dormitorio. Me explicó las razones espirituales profundas, la simbología del objeto, las consecuencias energéticas de su mal uso en un espacio tan íntimo. Lo que al principio me parecía absurdo, comenzaba a tener sentido de una manera que no podía ignorar. Inténtalo, me dijo al final de nuestra conversación, ¿qué tienes que perder? Tu paz y tu descanso valen más que la comodidad de un gesto. De regreso a casa, escéptico pero desesperado por encontrar alivio, seguí sus consejos al pie de la letra. Moví la escoba que efectivamente había estado colocada detrás de la puerta de mi dormitorio durante años y la guardé según las instrucciones de la hermana Clara, lejos de mi espacio de descanso. No esperaba nada espectacular. ¿Cómo podría un simple cambio de posición de una escoba afectar mi vida, mi sueño, mi paz? Sin embargo, en menos de una semana, comencé a notar cambios sutiles pero profundos. La atmósfera de la habitación parecía más ligera, más serena. La ansiedad que me asaltaba al acostarme disminuyó notablemente. Y lo más asombroso, comencé a dormir mejor por primera vez en meses. Las noches de insomnio se hicieron menos frecuentes y me despertaba con una sensación de verdadero descanso. Estos cambios fueron tan progresivos, tan naturales, que quizás los habría atribuido a la casualidad si no hubiera sido advertido por la hermana Clara.
Pero ella me había descrito exactamente este tipo de mejora gradual, esta restauración silenciosa de la paz. Esta experiencia personal me marcó profundamente. ¿Cómo un gesto tan simple, casi insignificante, podía tener efectos tan tangibles en mi bienestar espiritual y físico? Tenía que saber más. Comencé a investigar, a estudiar, a preguntar a otras personas que habían conocido al Padre Pío o que practicaban sus enseñanzas. Durante los años siguientes, recopilé testimonios, consulté antiguos textos de espiritualidad doméstica, hablé con sacerdotes y religiosas que habían mantenido este conocimiento tradicional. Incluso visité monasterios en Italia donde estas prácticas aún se respetaban escrupulosamente. Lo que descubrí me sorprendió por su coherencia y profundidad espiritual. No era una simple superstición, sino un verdadero sistema de protección espiritual del hogar y del individuo, del cual la escoba era solo un elemento, entre otros. Ahora, déjame revelarte el error fatal que probablemente estás cometiendo en este mismo momento. Este error que perturba la armonía de tu dormitorio, roba tu descanso y que invita a la miseria sutil a tu vida desde hace años. El error es colocar tu escoba en tu dormitorio, ya sea detrás de la puerta, en un rincón, dentro del armario o en cualquier lugar visible o no, dentro de la habitación donde duermes. Esta posición, que tantas personas adoptan por simple comodidad o por falta de espacio, fue específicamente condenada por el Padre Pío. ¿Por qué es tan grave? Porque espiritualmente, tu dormitorio es mucho más que un simple espacio físico para dormir. Es el santuario de tu alma, el lugar donde te despojas de las preocupaciones del día, donde tu espíritu es más vulnerable y donde te conectas con el reino de los sueños y la oración íntima. En la tradición espiritual que defendía el Padre Pío, este santuario debe ser protegido y purificado, no contaminado. Sin embargo, colocar una escoba, el mismo instrumento que absorbe las impurezas de tu casa, en ese lugar preciso, crea lo que el Padre Pío llamaba un pozo de inquietud o un velo de desasosiego. Este pozo de inquietud funciona como un canal que permite que las energías negativas que has barrido, o simplemente la energía de la tarea mundana de limpiar, permanezcan en contacto permanente con tu espacio más íntimo, en lugar de ser evacuadas. Peor aún, esta escoba mal posicionada en el dormitorio actúa como un imán que atrae hacia tu descanso las dificultades y perturbaciones energéticas que se deberían haber alejado. El Padre Pío explicaba que cada escoba, por su propia función, acumula no solo el polvo físico, sino también los miasmas espirituales, esas tensiones, esas emociones negativas, esos pensamientos perturbadores que flotan invisiblemente en nuestros espacios vitales. Cuando barremos, reunimos esas energías para expulsarlas de nuestra casa. Pero si la escoba permanece posicionada en el dormitorio, esas energías negativas concentradas no pueden ser correctamente evacuadas. Se estancan, se acumulan y crean, poco a poco, lo que el Padre Pío llamaba un velo de miseria sobre tu descanso y tu paz interior. Este velo afecta sutil, pero profundamente, todos los aspectos de tu vida íntima. La calidad de tu sueño se deteriora, los sueños se vuelven perturbados o inexistentes, el descanso reparador es esquivo. La comunicación con tu pareja puede volverse más difícil, la intimidad menos fluida. Los pequeños malestares físicos se hacen más frecuentes y tu capacidad de afrontar el día disminuye. Es como si vivieras constantemente en una niebla sutil, pero persistente, que oscurece tus bendiciones y amplifica tus dificultades. Las personas especialmente sensibles, como los niños,
los ancianos o los individuos naturalmente intuitivos y empáticos sentirán más intensamente los efectos de este desbalance. Es por eso que en las familias afectadas por este problema, a menudo son los más vulnerables quienes manifiestan los primeros signos, pesadillas en los niños, malestares inexplicables en las personas mayores, irritabilidad aumentada en las personas empáticas y una sensación de vulnerabilidad espiritual. La historia de Ricardo es particularmente impactante. Era un escritor en Lisboa, que sufría de un bloqueo creativo y una ansiedad profunda desde que se mudó a un nuevo apartamento. Era extraño, me contó, solía ser tan creativo, pero ahora cada noche mi mente está agitada y mi inspiración se ha secado. Su tía, fiel devota del Padre Pío desde hace décadas, lo visitó y notó de inmediato la escoba pequeña y decorativa que Ricardo había colocado en una esquina de su escritorio, dentro del dormitorio, para limpiar el polvo de los libros. La movió sin siquiera explicarle por qué, solo diciendo que era una antigua costumbre. Esa noche, por primera vez en meses, Ricardo durmió de un sueño profundo y reparador. Era como si un peso se hubiera quitado de mi mente, me explicó, y al despertar, las ideas fluyeron como nunca antes. También está la notable historia de la familia Silva, de Sao Paulo. Su hijo adolescente, Pedro, sufría de inexplicables ataques de pánico y una profunda tristeza que lo mantenía aislado en su habitación. Los padres habían consultado psicólogos y psiquiatras sin resultado. Fue durante una visita de una prima mayor, que había vivido en Italia y conocía las tradiciones espirituales, que ella notó una vieja escoba, que Pedro usaba para limpiar las telarañas del techo, guardada en el rincón más alejado de su habitación. La prima recordó las advertencias de su abuela, atribuidas al Padre Pío, sobre no guardar escobas en los dormitorios. A pesar de la resistencia de Pedro, la escoba fue retirada. En menos de 2 semanas, los ataques de pánico de Pedro disminuyeron, y su estado de ánimo mejoró considerablemente. Es como si nuestra casa y mi hijo finalmente hubieran recuperado su integridad, me confesó la señora Silva, aún incrédula. Más recientemente, recogí el testimonio de Carla, una diseñadora de moda en Madrid. Su vida personal era un caos. Sufría de insomnio crónico, su relación de pareja estaba en constante tensión y se sentía perpetuamente agotada, a pesar de tener éxito en su trabajo. Tenía un dormitorio bellamente decorado, pero que nunca le proporcionaba la paz que buscaba. Una amiga, que había estudiado las tradiciones espirituales italianas, le hizo notar que su escoba de mano, que usaba para limpiar el suelo de madera de su habitación, siempre estaba apoyada contra la pared, al lado de su cómoda. Carla la guardó correctamente, según los principios que te voy a exponer. El cambio fue casi inmediato, me contó. Empecé a dormir mejor, las conversaciones con mi pareja se hicieron más tranquilas, y sentí una energía renovada que no había experimentado en años. Es como si el aire de mi habitación se hubiera purificado, y mi alma pudiera finalmente descansar. Estas historias no son excepciones. Ilustran un fenómeno que he podido observar cientos de veces a lo largo de mis investigaciones. El poder transformador de un simple gesto inspirado por una sabiduría espiritual ancestral. ¿Qué sucede exactamente en el plano espiritual cuando corriges este error en tu dormitorio? Para explicártelo de manera sencilla, imagina tu dormitorio como el corazón espiritual de tu hogar, un espacio sagrado que debería protegerte de las influencias negativas del mundo exterior y permitirte una profunda recarga. El Padre Pío,
con su extraordinaria percepción mística, veía las habitaciones como entidades vivientes, rodeadas de lo que él llamaba una envoltura protectora. Esta envoltura, comparable al aura de una persona, puede ser fuerte y luminosa, o debilitada y perforada, dependiendo de cómo tratemos nuestro espacio y los objetos que en él habitan. Cuando la escoba se coloca en el dormitorio, crea lo que los místicos cristianos llaman una brecha en el velo de protección de tu descanso. Es como si hicieras un agujero en la barrera protectora de tu espacio personal. A través de esta brecha, las influencias espirituales negativas, lo que el Padre Pío a veces llamaba perturbadores de la paz familiar o robadores de energía vital, pueden penetrar más fácilmente en tu espacio de sueño. Estas influencias no son necesariamente entidades maléficas en un sentido dramático, sino más bien energías desbalanceadas, miasmas de inquietud, residuos de preocupaciones mundanas que perturban la armonía natural de un dormitorio. Visualiza tu escoba como un recolector de energías. Por su propia función, reúne las basuras, tanto físicas como espirituales, de tu hogar. Cuando está mal posicionada, especialmente en el dormitorio, el lugar donde la vulnerabilidad del alma es mayor, crea un desbalance fundamental. El dormitorio debe ser un espacio de pureza y de paz, un lugar para el descanso del cuerpo y del alma, libre de las energías de la limpieza y la labor diaria. Por el contrario, cuando la escoba está correctamente posicionada, guardada en un lugar apropiado y en la orientación correcta, se convierte en un aliado de tu protección espiritual. Entonces, participa en lo que el Padre Pío llamaba la economía de la gracia doméstica, esa delicada armonía que permite que un hogar cristiano prospere bajo la bendición divina. Ese es el principio de la consagración de objetos ordinarios que siempre han enseñado los santos en la visión católica tradicional. Incluso los objetos más humildes de nuestro día a día pueden participar en nuestra santificación o, si se mal utilizan, en nuestra perturbación espiritual. Espiritualmente, corregir la posición de tu escoba es restaurar lo que la tradición llama el orden sagrado del espacio personal. Es como si estuvieras reparando una fisura en los cimientos espirituales de tu dormitorio. No solo haces un gesto práctico, realizas un acto de restauración espiritual. El Padre Pío afirmaba que cuando el orden físico de una casa respeta las leyes espirituales, la protección divina puede desplegarse plenamente. La paz, la armonía, la salud del espíritu e incluso la vitalidad física pueden fluir como una fuente natural en este hogar ahora correctamente alineado con el orden divino. Ahora, aquí tienes exactamente lo que debes hacer para corregir este error y restaurar la armonía espiritual en tu dormitorio, según las enseñanzas atribuidas al Padre Pío. Primera regla fundamental: tu escoba nunca debe ser colocada dentro del dormitorio, bajo ninguna circunstancia. Ni detrás de la puerta, ni en el armario, ni en un rincón, ni apoyada contra un mueble, ni mucho menos visible. Esta posición crea ese famoso pozo de inquietud o velo de desasosiego del que te he hablado, impidiendo el descanso reparador y la paz espiritual. ¿Dónde deberías guardar tu escoba? El Padre Pío recomendaba varias ubicaciones posibles, siempre fuera del dormitorio, por orden de preferencia. 1. En un armario cerrado o cuarto de servicio, idealmente, en una habitación de servicio como una lavandería, despensa o un armario de limpieza dedicado, lejos de las áreas de descanso y comida. La escoba debe ser guardada verticalmente con las cerdas hacia arriba. Esta posición, según el Padre Pío, sella las energías negativas recolectadas y evita su redistribución en la casa, manteniéndolas contenidas. 2.
Colgada en la pared en un rincón discreto, si no tienes un armario adecuado, la escoba puede ser colgada en la pared, en un rincón discreto de la cocina, de un pasillo o de una habitación de servicio, siempre con las cerdas orientadas hacia arriba. Nunca debe estar en las habitaciones, la sala principal o en espacios donde la familia se reúna y descanse, y por supuesto, nunca en el dormitorio. 3. De pie, apoyada con el mango contra la pared. Como última opción, si las dos primeras son imposibles, la escoba puede ser colocada de pie, apoyada con el mango contra la pared y la cerda sin tocar el suelo. Lo importante es que no sea visible desde la entrada principal de la casa, que no esté en un lugar de paso constante y, sobre todo, que esté lo más alejada posible del dormitorio y de cualquier espacio de descanso. Segunda regla importante, después de usar tu escoba, nunca la dejes en espera, apoyada descuidadamente contra una pared o un mueble en ningún lugar de la casa. Guárdala inmediatamente según los principios anteriores, en su lugar designado. El Padre Pío consideraba que una escoba dejada descuidadamente después de su uso continuaba trabajando energéticamente, pero de manera caótica y perturbadora, esparciendo las energías en lugar de contenerlas. Tercera regla, si es posible, bendice tu escoba después de moverla a su nuevo lugar. Una simple oración es suficiente, como la que el Padre Pío sugería: Señor, que este humilde instrumento participe en la purificación y protección de nuestro hogar, y que aleje de nuestros espacios de descanso toda inquietud. Amén. Si tienes agua bendita, puedes rociar ligeramente tu escoba con reverencia. Cuarta regla, si tienes varias escobas en tu casa, por ejemplo, una para cada piso o una para exteriores, cada una de ellas debe seguir estos principios de almacenamiento. El Padre Pío insistía en que una sola escoba mal posicionada era suficiente para crear una perturbación, incluso si las otras estaban correctamente guardadas. El efecto es acumulativo, y un solo punto débil puede comprometer la protección general. Finalmente, una recomendación adicional para reforzar el efecto positivo: una vez al mes, idealmente en luna nueva o un día de especial intención de limpieza, limpia tu escoba pasándola por agua corriente durante unos segundos. Luego sécala bien antes de guardarla nuevamente. Este simple gesto, acompañado de una oración de intención, refresca la función purificadora de tu escoba, según la tradición, y la carga de nueva energía benéfica. Estas reglas pueden parecer simples, incluso triviales para la mentalidad moderna, pero nunca subestimes el poder de los gestos cotidianos realizados con intención y fe profunda. Como solía decir el Padre Pío, en las pequeñas cosas se esconden las grandes gracias. La disciplina en lo mundano es un reflejo de la disciplina en lo espiritual. Desengáñate si piensas que corregir la posición de tu escoba solo afectará la atmósfera general de tu casa. Esta simple corrección, enseñada por el Padre Pío, puede tener repercusiones profundas en muchos aspectos de tu vida diaria, empezando por tu descanso y tu paz personal. Primero, podrías notar una mejora significativa en la calidad de tu sueño. Muchas personas informan noches más tranquilas, menos despertares nocturnos y una sensación de verdadero descanso y restauración por la mañana. El Padre Pío afirmaba que el sueño es particularmente sensible a las influencias espirituales, ya que es durante nuestro descanso que nuestra alma es más vulnerable y más abierta a las comunicaciones divinas, si el espacio es puro. Las relaciones familiares, especialmente las de pareja, también se benefician de esta corrección. La comunicación en el ámbito íntimo se vuelve más fluida, los malentendidos disminuyen, y las tensiones se apaciguan naturalmente.
Varias parejas me han confiado que su dormitorio ha recuperado una sensación de santidad y cercanía, como si un velo de tensión invisible hubiera sido levantado. En términos de salud, muchos reportan una disminución de los pequeños males inexplicables, dolores de cabeza recurrentes, fatiga crónica, sensaciones de ansiedad o pesadez que no tenían causa médica aparente. El Padre Pío creía firmemente que nuestro entorno espiritual influye directamente en nuestro bienestar físico y mental, y que un espacio de descanso purificado es fundamental para la salud integral. La vida profesional y la concentración mental también pueden mejorar, incluso si la escoba se encuentra en tu hogar y no en tu oficina. ¿Por qué? Porque llevas contigo la energía de tu hogar y, especialmente, la de tu espacio personal de recarga. Un santuario doméstico equilibrado y un descanso reparador te permiten abordar tus actividades profesionales y creativas con más claridad, más fuerza interior y una mente más despejada. De manera más profunda, esta simple corrección participa en lo que el Padre Pío llamaba la restauración del orden divino en la vida cotidiana. Es como si alinearas tu vida práctica con las leyes espirituales que rigen nuestro mundo, creando así una armonía que se manifiesta en todos los aspectos de tu existencia, desde tu sueño hasta tus relaciones y tu propósito de vida. Como solía decir el Padre Pío a sus fieles, cuando pones orden en las pequeñas cosas con fe e intención, Dios pone orden en las grandes cosas que no puedes controlar. Ahora bien, ya eres poseedor de un conocimiento espiritual valioso, un secreto que el Padre Pío compartía con aquellos que sinceramente buscaban transformar su vida. Este conocimiento te convierte en un guardián de la sabiduría cristiana tradicional, un puente entre las enseñanzas de los santos y nuestro mundo moderno, tan a menudo desconectado de las realidades espirituales más sutiles. Pero con este conocimiento viene una responsabilidad. No has descubierto este secreto por casualidad. La providencia divina te ha guiado hasta este video porque tu dormitorio, tu descanso y quizás toda tu vida, están listos para una profunda transformación. Te invito ahora a actuar. No mañana, no más tarde. Ahora, mientras estas enseñanzas resuenan aún en tu corazón, haz una pausa en este video. Ve a verificar dónde se encuentra tu escoba en este momento, especialmente si hay una en tu dormitorio. Si está dentro de tu espacio de descanso, muévela de inmediato según las instrucciones que te he dado, fuera de la habitación y en un lugar apropiado. Este simple gesto podría marcar el inicio de una nueva era de paz y descanso en tu vida personal y espiritual. Luego, observa. Observa atentamente los cambios sutiles que comenzarán a manifestarse en tu dormitorio y en tu descanso en los días y semanas venideras. Nota la mejora en tu sueño, la atmósfera más ligera, la sensación de mayor paz al acostarte y al despertar. Estos cambios pueden ser progresivos, como el amanecer, pero serán muy reales y profundos. Recuerda las palabras del Padre Pío: la gracia de Dios trabaja a menudo en silencio, como la luz del alba que transforma la noche en día tan suavemente que no se puede captar el momento preciso en que la oscuridad cede ante la luz. Si deseas profundizar en esta transformación, te invito a realizar este pequeño ritual simple que él recomendaba. Cada noche, antes de acostarte, recorre tu casa y verifica que tu escoba esté bien guardada correctamente, lejos de tu dormitorio. Acompaña este gesto con una breve oración: que este hogar esté protegido de toda influencia negativa, y que la paz de Cristo habite en mi descanso. Amén. Compárteme tu experiencia. Regresa a los comentarios de este video en una semana o dos y escribe simplemente paz y descanso si has sentido un cambio positivo.
Tu testimonio podría alentar a otras personas a realizar este simple cambio que podría transformar su vida. Comparte este video con 3 personas a las que amas y que merecen conocer esta sabiduría y encontrar la paz en su propio santuario. El conocimiento espiritual cobra su verdadero valor cuando se comparte con amor e intención positiva. Suscríbete a este canal para descubrir más enseñanzas espirituales prácticas inspiradas en la sabiduría de santos como el Padre Pío. En mi próximo video, te revelaré otro secreto igualmente poderoso, porque nunca deberías dejar ciertos espejos en tu dormitorio, y cómo su presencia podría explicar tus problemas de vitalidad y concentración. Recuerda, no naciste para vivir en la inquietud y el desbalance. Naciste para conocer la paz, la armonía y la protección divina, especialmente en tu espacio de descanso más íntimo. Esta simple corrección sobre tu escoba no es más que un primer paso hacia la reconexión con el orden sagrado que debería reinar naturalmente en tu dormitorio. No dejes que las perturbaciones invisibles crucen el umbral de tu habitación ni un día más. No permitas que el desbalance espiritual dicte la calidad de tu descanso y tu paz interior. Ahora tienes las claves para restaurar la armonía que Dios desea para tu hogar y para tu alma. Que la paz del Padre Pío te acompañe en este camino de restauración espiritual. Y no olvides sus palabras reconfortantes: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración.